Bien, buenas tardes. Nuevamente con ustedes el profesor Penesi en una clase de tecnología para los alumnos de segundo año. En esta oportunidad vamos a ver el tema sistemas mecánicos y también, si el tiempo lo posibilita, vamos a ver el tema energía. Bien, comenzaremos entonces desarrollando el tema sistemas mecánicos, ¿sí? Obviamente, de la misma manera que vimos los sistemas eléctricos, donde teníamos operadores eléctricos, en los sistemas mecánicos también vamos a tener varios operadores mecánicos. Vamos a comenzar, por ejemplo, con las poleas, ¿sí? Bien, ¿cómo podríamos definir una polea? Una polea es una rueda acanalada, ¿sí? Si bien existen distintos tipos de poleas planas, poleas en V, generalmente la podemos definir como una rueda acanalada, ¿sí? Que se utiliza digamos, en diversas aplicaciones, pero principalmente para levantar pesos y transmitir movimientos. En el caso de levantar pesos, ahí lo estamos viendo en el esquema, ¿sí? Tenemos entonces una carga a ser levantada por un sistema de polea que está tomado de un soporte. Acá lo que podemos observar es que la fuerza a realizar, en este caso que es una polea simple, va a ser equivalente a la carga, es decir, al peso de la carga. Ahora bien, ¿en dónde está la facilidad o, digamos, qué me permite la polea? Me permite justamente que esta soga elimine el rozamiento si lo estuviéramos levantando mediante una barra, por ejemplo. Imagínense esa cuerda, en vez de estar en una polea, que esté en una barra, ¿sí? Entonces ahí tendríamos muchísimo rozamiento. Entonces la fuerza que tendríamos que hacer sería la del peso de la carga más la fuerza de rozamiento de la soga en la barra. Por eso, mediante la polea, si bien en este caso no tenemos lo que se denomina ganancia mecánica, pero solamente tenemos que la fuerza a aplicar es equivalente a la carga, que estaría representado en este caso por el peso, lo cual representa una gran ventaja. Esto, por ejemplo, lo podemos observar en las obras en construcción, que los albañiles o directamente algunas máquinas levantan directamente los pesos, que pueden ser bolsas de cemento o directamente carretillas con cemento preparado, las levantan a partir de estos sistemas de polea simple. Bien, pero nosotros nos vamos a centrar en la aplicación de transmitir movimientos de las poleas. Bien, entonces, la polea utilizada para transmitir movimientos. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar de paso con esta imagen que tenemos acá que un sistema de polea para transmitir movimiento como mínimo consta de obviamente dos poleas, dos poleas y unidas entre sí mediante una correa o banda de transmisión, ¿sí? Esos serían los elementos necesarios que necesitamos justamente para que un sistema de poleas transmita el movimiento. Eh, Obviamente, si las poleas tienen el mismo diámetro, la velocidad de la polea que inicia el movimiento y la velocidad de la polea que recibe ese movimiento va a ser la misma, ¿sí? Ahora bien, y de acá ya estamos hablando de que estas poleas tienen distinto nombre. Obviamente, la polea que inicia el movimiento, imaginemos esta situación. Si yo comienzo a mover esta polea sería la que inicia el movimiento, ¿sí? Que yo acá la puedo mover manualmente, pero puede estar conectada también a un motor eléctrico. Entonces, esta polea que yo comienzo a mover acá es la polea que inicia el movimiento, denominada polea motriz o polea generadora o polea motor, también le vamos a llamar. Y por otro lado, la polea que recibe ese movimiento sería esta. En este caso le vamos a denominar polea conducida. Entonces acá podemos aprovechar para ver los ejemplos que tenemos acá en los apuntes. Fíjense, el primer ejemplo, multiplicación de velocidad. Como podemos observar, la polea motor generadora da una vuelta,
¿sí? Y nos dice la polea conducida da 2 vueltas. Es decir, imaginemos que nuestra polea generadora o motor, para eso yo les he hecho las marcas negras que tenemos ahí, si la hacemos girar una vuelta aproximadamente, la otra polea girará ahí un poquito más, ahí tendríamos una vuelta más o menos, la otra polea ha girado más de una vuelta. No sé si exactamente dos, como dice el ejemplo del cuadernillo, pero sí ha girado más de una vuelta. ¿Qué significa esto? Significa que se ha producido una multiplicación de velocidad, porque mientras una polea da una vuelta, por ejemplo, la otra da dos. ¿En qué caso daría dos? En el caso de que el diámetro de la polea conducida sea la mitad, ¿sí?, del diámetro de la polea generadora del movimiento. Dicho de otras palabras, si la polea generadora del movimiento es del doble de diámetro de la polea conducida dará el doble de vueltas de la polea generadora o motor. Obviamente, no siempre la relación es de mitades y dobles, ¿sí? Es decir, para eso después vamos a ver que existe una fórmula de cálculo denominada relación de transmisión, mediante la cual podremos calcular exactamente el valor de las vueltas o inclusive calcular diámetros. Bien, y el otro ejemplo de reducción de velocidad, que es el que estamos viendo ahí en el apunte, ¿sí? Lo que vamos a observar entonces es que acá en reducción de velocidad, lo que vamos a observar es que nuestra polea generadora del movimiento es más pequeña en diámetro que la polea conducida, ¿sí? Polea generadora o polea motriz, polea conducida. Entonces, si yo doy, por ejemplo, una vuelta de la polea, ahí estamos más o menos, una vuelta a la polea chiquita, esta que es la polea motriz, en este caso, vemos que la polea conducida no alcanzó a dar una vuelta. Acá hemos tomado como ejemplo que dio media vuelta. Lo mismo, las relaciones de diámetros tienen que ser de el doble en este caso. ¿Qué significa? Es decir, que el diámetro de la polea motor o generadora es la mitad que el diámetro de la polea conducida para que se cumpla que vayamos de una vuelta a media vuelta. Bien, en ese caso tenemos entonces reducción de velocidad. Ejemplos prácticos de la vida cotidiana, si bien no son poleas, serían ruedas dentadas, digamos, unidas por una cadena de transmisión, pero el ejemplo es válido también para poleas. En el sistema, por ejemplo, de la bicicleta, tendríamos la multiplicación de velocidad, porque siempre vamos a tener un plato, ¿sí?, que sería lo que está conectado a los pedales. Observen ustedes que sería nuestra polea motor, porque nosotros ahí, digamos, ejercemos la fuerza con los pies, por lo tanto iniciamos el movimiento, y el piñón sería, en definitiva, la polea conducida. Siempre, por más, digamos, que la multiplicación sea variada y tenga la cantidad de velocidades que ustedes quieran, siempre la polea motor va a ser más grande que la polea conducida. Por el contrario, si hablamos de un sistema de reducción de velocidad, tendríamos como ejemplo una moto, por ejemplo. En el motor, ¿sí?, de esta moto, arrancaríamos con un piñón, en definitiva, que sería una rueda dentada bien pequeña, o para nuestro ejemplo, relacionándolo, una polea bien pequeña, y la transmisión hacia la rueda trasera sería una rueda dentada más grande, porque acá necesitamos reducción de velocidad, si no la moto, por ejemplo, saldría patinando y con, en definitiva, muy poca fuerza. En cambio acá, digamos, se daría el efecto contrario en la bicicleta. Digamos, si bien perdemos velocidad, pero podríamos ganar fuerza. Bueno, en este caso, ¿sí?, de multiplicación de velocidad, eh, que, a ver, dependiendo, eso, bueno, los que andan en bicicleta lo saben, dependiendo del sistema de multiplicación, eh, si ganamos fuerza, entonces perdemos velocidad y viceversa. Bien, en cuanto a la inversión de giro,
que nos está mostrando ahí, ¿sí? Lo que alcanzamos a observar es que primero veíamos que las poleas, ¿sí?, giran las dos en el mismo sentido, es decir, una polea que inicia el movimiento y la otra gira para el mismo lado, es decir, las dos poleas giran para el mismo lado. Pero, ¿cómo hago yo para que una polea gire para un lado y la otra gire para el otro? ¿Sí? Es decir, ¿cómo produzco una inversión de giro, como lo están viendo en el esquema? ¿Sí? En este esquema, ni más ni menos que cruzar en definitiva la correa o banda de transmisión. En algunos casos es posible, en otros no. En este caso, bueno, yo he cruzado la correa o banda de transmisión y podemos observar que mientras una polea gira para un lado, la otra polea está girando en sentido contrario. Bien. Bueno, muy bien. Esas serían las generalidades, lo que acabo de explicar está escrito acá, ¿sí? Y como les contaba anteriormente, tenemos una relación de transmisión que me permite calcular exactamente, por ejemplo, el número de vueltas de la polea 2 conociendo el número de vueltas de la polea 1 y los diámetros de la polea 1 y de la polea 2. Por eso es que a partir de ahora nos vamos a comenzar a poner de acuerdo y vamos a llamarle N1 a la cantidad de vueltas de la polea 1, ¿sí? N2 a la cantidad de vueltas de la polea 2. Diámetro 1 D1, perdón, al diámetro justamente de la polea 1 y D2 al diámetro de la polea 2. De esa manera yo tengo identificado cada uno de estos elementos de mi sistema de poleas para poder aplicar la relación de transmisión para calcular, por ejemplo, como vemos acá en este ejemplo, que me están dando el diámetro de la polea 1, me están dando la cantidad de vueltas de la polea 1, me están dando el diámetro de la polea 2 y me están dando la incógnita, es decir, lo que tengo que averiguar, que sería la cantidad de vueltas de la polea 2. Para eso, obviamente, lo que tengo que hacer es reemplazar cada uno de estos datos en la fórmula de la relación de transmisión. Entonces, observemos que mi incógnita, al ser n2, yo le he colocado x como si fuera en definitiva una ecuación matemática. X que la voy a tener que despejar. Ustedes como prefieran, si quieren reemplazar los valores y después despejan, da exactamente lo mismo. Lo importante es que esta D2, o sea, el diámetro 2 que está multiplicando, pasa al otro miembro dividiendo. Esto es una ecuación muy sencilla de primer año de matemáticas. Lo importante es que reemplazamos, en lugar de N1, 50 vueltas, en lugar de D1, 4 centímetros, y en lugar de D2, 2 centímetros. Entonces, acá tendríamos 50 por 4, 200, 200 dividido 2, 100 vueltas. ¿Qué significa esto? Significa que mientras la polea 1 dio 50 vueltas, porque acá lo tenemos como dato, la polea 2 hemos calculado que ha dado 100 vueltas. Y aquí vendría la pregunta. ¿Este sistema es multiplicador o reductor de velocidad? Bien. Y no lo podemos saber con los datos que tenemos. ¿Por qué? Puede ser multiplicador o reductor. ¿Por qué? Y porque nosotros no sabemos, acá el problema no nos indica cuál es la polea que inicia el movimiento, es decir, cuál es la polea motriz o generadora. Puede ser la 1 o puede ser la 2, no lo sabemos. Repito, la 1 o la 2 puede ser, no lo sabemos. Supongamos, si la polea 1 es la que inicia el movimiento, iríamos de 50 vueltas a 100 vueltas, o sea, diámetro mayor a diámetro menor, tenemos justamente una multiplicación de velocidad. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si la polea 2 es la que inicia el movimiento? Iríamos de 50 vueltas a 100 vueltas, lo cual significa que sería, iríamos de 100 vueltas a 50 vueltas. Repito, si la 2 fuera la polea generadora, o sea, la que inicia el movimiento, iríamos de 100 vueltas a 50 vueltas, lo cual significa que sería ahí un movimiento reductor de velocidad, es decir, iríamos de un menor diámetro a un mayor diámetro. Y en este caso, también como la relación de diámetros es
de 2 a 1 en definitiva, es que tenemos la cantidad de vueltas digamos, del doble. Bien, es decir, de 50 a 100. Bueno, muy bien. Bueno, acá es lo que explicamos. Eh, Se tratará de un mecanismo multiplicador o reductor de velocidad según cuál sea la polaridad generadora y cuál la conducida. Eso es lo que acabo de explicar. Y acá algo para tener en cuenta, ¿sí?, que lo vamos a resaltar. Dice, en una transmisión por reducción, la fuerza en el eje de la polea grande aumenta tantas veces como se reduce su velocidad. Es decir, que hay una relación inversa entre el diámetro de la polea y justamente la velocidad, entre la fuerza y la velocidad, mejor dicho. En cambio, cuando se produce una transmisión por multiplicación, ¿sí?, la fuerza disminuye, ¿sí?, pero ¿qué es lo que estamos ganando? Velocidad. ¿Está bien? Es decir, son inversamente proporcionales. Volvemos a repetir, en la reducción de velocidad, la fuerza aumenta, ¿sí?, pero la velocidad disminuye. Y en la multiplicación de velocidad, la fuerza disminuye, pero obviamente la velocidad ha aumentado. Bueno, muy bien, o sea, son inversamente proporcionales. Bueno, muy bien. A continuación, lo que tenemos es la observación de un video referido al tema la rueda, como lo indica acá, ¿sí? Es un video del History Channel. Acá está la dirección de YouTube. Ustedes deberían ver este video, es bastante interesante. Y bueno, y a partir de ese video yo, digamos, he formulado una serie de preguntas, pero tranquilo que también están las respuestas, ¿sí? Eh, entonces acá, por ejemplo, definimos qué es la rueda, es decir, el video empieza a contar todo esto, ¿no? Nos da la definición de rueda como cualquier objeto circular, nos explica acerca de cuáles son las 6 máquinas simples o básicas hechas por el hombre, y tenemos, fíjense, la rueda, la polea, la palanca, la cuña, el plano inclinado y el tornillo. Bien, después nos pregunta por 3 grandes aplicaciones en la antigüedad: piedra de moler, torno alfarero, el transporte, ¿sí? Bien, y la primera evidencia arqueológica, es decir, ¿quién inventó la rueda? En definitiva, no se sabe exactamente, pero la primera evidencia arqueológica, ¿sí?, surgió allá en, digamos, una, en una zona geográfica de la Mesopotamia, en el pueblo de los sumerios, hace más de 5.000 años, lo que ahora sería Irak. Bien, muy bien. Perfecto. Digamos, ¿qué adquirió importancia? Es decir, ¿qué se desarrollaron? Los caminos, rutas de comercio, expansión de las civilizaciones. Bueno, muy bien. Muy bien. Y así, bueno, mediante la observación del video, ustedes van a ver que hay preguntas y esto está respondido, ¿sí? Acá entonces nos hablan del molino, del reloj, de la energía eólica, de la energía hidráulica, todo esto relacionado con las ruedas. Y obviamente, como no podría ser de otra manera, las máquinas, digamos, los desarrollos de la primera revolución industrial, que sería la máquina a vapor, y posteriormente el barco a vapor, la locomotora a vapor. Bien. Y bueno, y obviamente aplicaciones modernas como los molinos, o mejor dicho, aerogeneradores para generar electricidad, las turbinas de avión y muchas otras aplicaciones. Bueno, ese video les recomiendo que lo vean, y ahí tenemos las preguntas y respuestas que las pueden leer para, digamos, conocer e informarse un poquito más. Directamente, entonces, ustedes van a disponer de una serie de problemas que van a tener que resolver. Fíjense que acá tendríamos los datos, nos pide encontrar N2, obviamente tenemos que aplicar la relación de transmisión, y este sería entonces el primer ejercicio que ustedes tienen que resolver. Fíjense que tenemos la cantidad de vueltas de la polea 1, ¿sí?, que acá, mucho cuidado, la polea 1 es acá donde dice rueda 1, ¿sí?, pero
no es la polea que inicia el movimiento. La polea que inicia el movimiento es la 2, porque acá dice motor, ¿sí? Entonces, hay que prestar atención a eso, principalmente para cuando contesten esta pregunta que dice si es reductor o multiplicador de velocidad. Obviamente nos tenemos que fijar en cuál es la polea motor o generadora del movimiento. Bueno, por lo demás, hay que calcular N2 aplicando la relación de transmisión como vimos más arriba. Bueno, ahora, ¿qué ocurriría si tenemos 4 poleas, como nos muestra el siguiente esquema? Bueno, muy bien. Fíjense, polea 1, polea 2, polea 3 y polea 4. Acá antes que nada tenemos que observar la siguiente particularidad, ¿sí? Que la polea 2 y la polea 3, si bien pueden tener o tienen en definitiva distintos diámetros, pero justamente al estar pegadas, esas poleas, ¿sí? Fíjense que están pegadas en un mismo eje, van a dar la misma cantidad de vueltas, ¿sí? Quiere decir que la polea 2 y la polea 3 van a dar la misma cantidad de vueltas. Y ese dato lo necesitamos conocer por lo siguiente. Las relaciones de transmisión que planteamos ahora son dos. N1 con D1, N2 con D2 y N3 con D3 y N4 con D4. Bien, como observamos, como la polea 2 y la polea 3 están pegadas, como les acabo de mostrar en la imagen, ¿qué conclusión sacamos? Que el número de vueltas de la polea 2 es igual al número de vueltas de la polea 3. Y eso lo tenemos que tener en cuenta justamente cuando resolvamos nuestros problemas. Entonces, justamente acá les dejo un problema con 4 poleas. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta entonces? No, digamos, no es difícil, ya lo saben hacer con 2 poleas. Lo único que acá, obviamente, una vez que calculen el N2 es igual al N3, entonces directamente lo tienen que colocar ahí. Muchas veces cuando vemos en la lista de datos, ¿sí? Automáticamente dicen, pero no tenemos el valor de N3. Claro, no lo tenemos porque cuando calculamos N2, justamente ese es el valor de N3 también. Y en este caso observamos rueda 1, rueda 2, rueda 3, rueda 4, ¿sí? Entonces, acá me está diciendo que la polea que inicia el movimiento es la 1, ¿sí? La rueda 1, me da la cantidad de vueltas, me da los diámetros de la 1, el diámetro de la 2, ¿sí? Y bueno, calculo el N2 tranquilamente aplicando esta relación de transmisión, la primera. Luego, cuando tengo que calcular la segunda relación de transmisión, observen que no tengo N3, obviamente, no lo tengo porque es N2 que acabo de calcular. Pero sí tengo diámetro 3, diámetro 4, y lo que me pide averiguar es número de vueltas de la rueda 4. Es decir, que aparentemente yo tendría dos incógnitas, que sería el N3 y el N4, pero el N3, recuerden, es igual al N2 y lo puedo calcular tranquilamente. Bueno, muy bien. Ahí tenemos ese problema 2 y bueno, acá tenemos un problema un poquitito más técnico porque acá se trata de una máquina agujereadora de banco que tiene un motor, ¿sí? Y acá tenemos un mandril, portabroca, y tenemos la broca propiamente dicho. Y acá, bueno, entonces, dice, la figura nos muestra una vista en corte de una máquina agujereadora de banco, donde se aprecian las poleas del motor y las poleas conducidas. Obviamente, las poleas que están conectadas al motor y que acá están indicadas como 1, ¿sí? Serían justamente las poleas que inician el movimiento o la polea motriz. Nos dice, suponiendo que el motor tenga una velocidad de 1000 vueltas por minuto, acá vamos a hacer una aclaración. Vueltas por minuto es equivalente a decir revoluciones por minuto, sería RPM, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos 1000 vueltas por minuto y la polea 1 tiene un diámetro de 10 centímetros. Quiere decir que nos están dando N1, D1, ¿sí? Y me pide calcular la velocidad de la polea conducida 2, ¿sí? Sabiendo que tiene un diámetro de 18, es decir, me está dando el diámetro 2 y me pide N2.
no es ningún cálculo extraño que no hayamos hecho anteriormente, simplemente aplicamos la fórmula de la relación de transmisión que tenemos acá, es decir, N1 por D1 igual a N2 por N2. Nos pide averiguar N2 en definitiva, y los otros datos los tenemos. Bien, y el otro punto dice, hay que calcular el diámetro de la polea conducida 4, ¿sí? Si alcanza una velocidad de 1250 vueltas y la conductora es la 1, como ya lo habíamos dicho, la polea conductora es la 1 y tiene un diámetro de 10, que ya lo sabíamos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Como sabemos que la polea 1 es la polea motriz y que da 1000 vueltas, porque acá nos lo está diciendo, ¿sí? Y también tenemos el dato de que tiene 10 centímetros de diámetro, pero acá, en vez de darnos el diámetro de la polea 4, en este caso, nos está pidiendo que calculemos justamente ese diámetro, ¿sí? Y nos da la velocidad de 1250 vueltas. Bien, ¿qué ecuación tenemos que aplicar? La primera, simplemente que, bueno, en vez de N2 y D2 colocaríamos N4 y D4, pero seguiríamos colocando N1 y D1, no hay problema. La relación de transmisión la puedo hacer exactamente igual. Tener en cuenta que lo que voy a calcular es D4, o sea, el diámetro de la polea 4 en definitiva, ¿sí? El procedimiento matemático para despejar D2 es exactamente el mismo. Significa que la N2 la voy a pasar dividiendo para aquel lado y solucionado. Bueno, ese sería el problema 3. Bueno, ahora pasamos al siguiente operador mecánico, que serían los engranajes. Bueno, muy bien. Estos engranajes, ¿sí?, son empleados obviamente para transmitir un movimiento giratorio o alternativo de una parte de una máquina a otra, ¿sí? Obviamente dijimos que íbamos a estudiar el caso de la transmisión de movimiento. Bien, y acá una serie de diferencias con el mecanismo a poleas. Bueno, mientras les muestro el mecanismo a engranajes, ¿sí? La primera diferencia que podemos ver es que mientras que las poleas trabajan separadas y unidas mediante una banda de transmisión, los engranajes trabajan pegados uno con el otro, ¿sí? Deben trabajar pegados uno con el otro para poder transmitirse movimiento. Bien, además de eso, si ustedes observan, mientras las poleas giraban las dos hacia el mismo lado, los engranajes giran en sentido contrario. Yo muevo el engranaje, bueno, ahí se nos cayó, no importa, muevo un engranaje para un lado y el otro engranaje gira para el otro lado, ¿sí? ¿Qué otra diferencia podemos ver? Podemos ver que eh, sirven para transmitir mayor fuerza. El sistema de engranaje entonces me permite transmitir mayor fuerza. En cambio, en el sistema de poleas, la correa suele patinar cuando tiene un cierto desgaste. Bueno, muy bien. Eh, Tenemos esa diferencia, que son 4 diferencias, observen. Primero, la banda de transmisión. Segundo, que el sistema de engranajes puede transmitir mayor fuerza. Tercero, que están separadas, obviamente. ¿Sí? Y la cuarta, que los engranajes giran en distintos sentidos. Bueno, muy bien. Acá tenemos ese ejemplo. Se me cayó el engranaje, pero bueno, acá lo estamos viendo en un gráfico, ¿sí? Y acá tienen que hacer una pequeña actividad que dice pintar los dientes del engranaje más grande, que serán tocados en una vuelta del engranaje más chiquito. Entonces, obviamente, tendríamos que contar la cantidad de dientes, ¿sí?, que tiene el engranaje más pequeño, y en relación a eso pintar la cantidad de dientes del engranaje mayor, que en definitiva serían tocados por el engranaje más pequeño. Bueno, muy bien. Fíjense lo que dice acá: los engranajes permiten cambiar la dirección y el sentido de los movimientos, así como aumentar o disminuir la fuerza aplicada. Eso de la dirección se refiere no en particular a los engranajes rectos, como estamos viendo acá, sino a otro tipo de engranajes, por ejemplo los denominados
helicoidales, que ya los vamos a ver más adelante. Si los engranajes rectos me permiten cambiar el sentido de los movimientos, ¿sí? Es decir, porque los dos engranajes están en un mismo plano y, por lo tanto, si están en un mismo plano, los ejes son paralelos. Entonces ahí no estamos cambiando la dirección cuando los ejes son paralelos, ¿sí? Sí estamos cambiando el sentido, que uno es en un lado, para un lado y el otro es para el otro. Y dice, también sirven para aumentar o disminuir la fuerza aplicada. Bueno, obviamente acá también tendríamos entonces el tema de la reducción y multiplicación de velocidad. Y un detalle muy importante, los engranajes, ¿sí?, deben, como la palabra obviamente lo indica, deben engranar los dientes de un engranaje en el otro o encajar. ¿Qué significa esto? Significa que el paso de un engranaje debe ser igual al paso del otro engranaje. ¿Qué sería el paso? El paso es ni más ni menos que la distancia entre un diente y en el otro, entre un centro, entre el centro de un diente y el centro del otro diente. A eso se le denomina paso. Eh, entonces, deben tener la misma forma los dientes, ¿sí? No puedo, digamos, colocar un diente que sea trapezoidal con otro cuadrado, obviamente, y deben tener el mismo paso. ¿Qué ocurre si no es así? El mecanismo de engranajes va a hacer mucho ruido, se va a trabar, inclusive se puede romper. Bien, obviamente la historia de los engranajes data de más de 2000 años atrás, donde se lo utilizó en la construcción de molinos y posteriormente para medir el tiempo en los relojes mecánicos, obviamente. Bien, entonces acá, como les decía recién, también teníamos eh, nuestra relación de transmisión. Solamente que acá, en vez de diámetro, vamos a colocar dientes. Por eso le hemos colocado la D minúscula para diferenciarlo de las poleas. En las poleas hemos colocado la D mayúscula, significando diámetro, y acá hemos colocado la D minúscula, significando dientes. Eso, por favor, lo tenemos en cuenta. Entonces, obviamente, eh, la relación de transmisión va a estar planteada de esta manera, que es la misma para las poleas, pero acá en engranaje serían dientes, o sea, N1 por D1 igual a N2 por D2, es decir, número de vueltas del engranaje 1 multiplicado por el número de vueltas la cantidad de dientes del engranaje 1 es igual al número de vueltas del engranaje 2 multiplicado la cantidad de dientes del engranaje 2, ¿sí? Por lo demás, el despeje matemático, todo eso es exactamente lo mismo. Solamente vuelvo a repetir que trabajaremos con números de vueltas y con dientes. Y obviamente las relaciones de transmisión en cuanto a reducción y multiplicación es lo mismo que ocurre en las poleas. Es decir, imaginemos que acá el N1 sea, el 1 sea el engranaje motor o motriz, o sea, el que inicia el movimiento. Y en este caso lo observamos más pequeño y con menor cantidad de dientes que el 2. Entonces, si el 1 es el motriz y el 2 es el conducido, diremos que acá tenemos una reducción de velocidad. En cambio, si el 2, que tiene mayor diámetro, pero además obviamente tiene mayor cantidad de dientes, y es el que inicia el movimiento, diríamos que vamos digamos, de una mayor cantidad de dientes a menor cantidad de dientes, por lo tanto eso sería de un cierto número de vueltas a muchísimo mayor número de vueltas, estaríamos hablando de un mecanismo multiplicador de velocidad. Entonces se aplica lo mismo, solamente que la diferencia, recuerden, acá es dientes y en poleas es diámetro. Bueno, muy bien. Bueno, y acá tenemos problemitas a resolver también, ¿sí? Todos estos problemas ustedes los van a ir resolviendo en hojas de carpeta, ¿sí? Primero los de poleas, después los de engranajes, y obviamente todas estas actividades serían para
entregar oportunamente. Bien, entonces, acá tendríamos dos engranajes, el engranaje 1 y el engranaje 2. Observen que se ve bien clarito que el motor está en el engranaje 1, por lo tanto será el engranaje que inicia el movimiento, y el engranaje 2 será el engranaje que recibe el movimiento o el engranaje conducido. Tenemos los números de vueltas, la cantidad de dientes, simplemente hay que aplicar la relación de transmisión y despejar el número de vueltas del engranaje 2, y obviamente contestar si es multiplicador o reductor de velocidad, y obviamente para eso sabemos que el motor está ubicado en el engranaje 1. Bien, tenemos obviamente también con 4 engranajes, pero a ver, a no tener, digamos, temor, porque se trata justamente de aplicar dos veces la relación de transmisión, es decir, tendríamos N1 por D1 igual a N2 por D2, y N3 por D3 igual N4 por D4, teniendo en cuenta que la D acá siempre es diente, ¿sí? Por lo tanto, tendríamos que aplicar dos veces nuestra relación de transmisión y obviamente tener en cuenta, de la misma manera que lo vimos en poleas, en este caso el engranaje 2 y el engranaje 3 darían la misma cantidad de vueltas. Quiere decir que una vez que yo calcule el N2 sería igual que el N3 o viceversa. Acá tener en cuenta que eh, me están dando como dato la cantidad de vueltas, que es de 100, de el engranaje 4, que tiene 40 dientes, que ahí se está observando, ¿sí? Los números de dientes están indicados adentro de cada uno de los engranajes. Entonces yo tengo todos los números de dientes de los engranajes y me está dando como dato el número de vueltas del engranaje 4. Y me dice que en última instancia yo tengo que averiguar el número de vueltas del engranaje 1, o sea, de este que está acá, y además me dice que ese engranaje N1 es el engranaje motor. Por lo tanto, eso me servirá para responder si este es un mecanismo multiplicador o reductor de velocidad. Quiere decir que acá tendría que ir de atrás para adelante. Tendría que relacionar el engranaje 4 con el 3, ¿sí? Y ahí voy a hallar el N3. Cuando al haber averiguado el N3, tengo el N2. Y bueno, y ahí relaciono N1 con N2 y ahí justamente averiguo N1. Digamos, el procedimiento es similar, solamente que voy de atrás hacia adelante ahora. Es decir, del 4 al 1. Bueno, y en el problema 3, mucho cálculo no hay que hacer. Acá, digamos, bueno, en el A hay que hacer algún cálculo, ¿sí? Que se puede hacer inclusive mentalmente, pero plantéenlo a modo de relación de transmisión. Y en el B, si no hay que hacer ningún cálculo, me habla del minutero y segundero de un reloj. Bien, vamos a ver con qué continuamos, con tipos de engranajes, ¿sí? Bueno, acá vemos algunos tipos de engranajes, los engranajes rectos, que ya los hemos visto, se los he mostrado. Me dice que son dos ruedas dentadas que se interconectan en un mismo plano, regulando la fuerza del movimiento y cambiando su sentido. Y los ejes son paralelos. Bueno, y acá me pide anotar en dónde se utiliza. Bueno, estos engranajes rectos se utilizan en distintos tipos de maquinaria, de uso industrial, inclusive de uso cotidiano. Por ejemplo, lo podemos encontrar en el interior del mecanismo de una licuadora, por ejemplo. También los podemos encontrar en el interior de una máquina agujereadora, y a nivel industrial muy utilizados, por ejemplo, en el taller, en las cajas reductoras de los tornos, podemos encontrar este tipo de engranajes rectos. Obviamente esta información que les acabo de decir la tienen que colocar acá en el espacio de líneas punteadas. Bien, los engranajes helicoidales, me dice, son dos ruedas que están conectadas, vamos a arreglar acá, que están conectadas formando un ángulo. Ahí se alcanza a apreciar entonces que ya los ejes no son paralelos, sino que tienen una cierta inclinación, y si obviamente uno sigue, se van a intersectar
determinado lugar. Bien, de esta manera que se logra cambiar la dirección del movimiento, ya que los ejes no son paralelos. Bien, acá me dice, bueno, ¿dónde se utiliza? Por ejemplo, imagínense ustedes que tengan una máquina agujereadora, el mandril de una máquina agujereadora, y tienen la llavecita con la cual se ajusta digamos, la broca o mecha que se ha colocado. Bien, en ese momento estaríamos formando un sistema de engranajes helicoidales. También se puede utilizar en distintos tipos de transmisión de movimiento. Por ejemplo, en el automóvil tiene engranajes helicoidales para transmitir movimiento, justamente de la transmisión a las ruedas. Bien, recuerden ir colocando esas aplicaciones. Un tornillo sin fin, ¿sí? Me dice que consta de una barra con rosca de tornillo llamada sin fin, por donde se desliza un engranaje que permite cambiar la dirección del movimiento. Los ejes acá son perpendiculares y bueno, acá este tornillo sin fin se puede aplicar, por ejemplo, en el mecanismo de un sacacorchos, ¿sí? Para justamente destapar una botella, ¿sí? Sería, por ejemplo, un lugar donde podemos ver un tornillo sin fin. También se puede observar en ciertos mecanismos denominados gatos, ¿sí? Para levantar un automóvil, ¿sí? Que tienen una manivela y se va desplazando. Justamente ahí estaríamos girando un tornillo que va desplazando un engranaje. Bien, el próximo sería el piñón y cremallera, ¿sí? Donde acá me dice que una rueda dentada, ¿sí? Está conectada a una barra también dentada que se desliza. De esta forma, el movimiento giratorio de, digamos, el engranaje se transforma en un movimiento de vaivén y viceversa. Bueno, este mecanismo de piñón y cremallera también se puede encontrar en estos elementos que pueden, digamos, ejercer una fuerza para levantar un automóvil, por ejemplo, denominados gatos, ¿sí? También se lo puede encontrar ahí, también se lo puede encontrar en ciertos sacacorchos, y por ejemplo, en los mecanismos de avance y retroceso de, por ejemplo, imagínense ustedes lo que sería un lector de DVD, ¿sí? El cabezal, el láser, digamos, el DVD, se puede mover mediante mecanismos de piñón y cremallera. La apertura y cierre del carro, del porta DVD o porta CD, también responde a un mecanismo de piñón y cremallera. Lo podemos encontrar en muchísimos lados este mecanismo. Bien. Bueno, y otros mecanismos que observamos acá es el biela-manivela, ¿sí? No tiene que ver específicamente con engranajes. Eh, Sería un sistema de biela-manivela que puede ser de rueda conductora o de biela conductora. Bien, entonces, el de rueda conductora, cuando la rueda impulsa a la leva, la rotación de la leva se transforma en un movimiento de vaivén o movimiento alternativo, ¿sí? Puede ser de biela conductora, en este caso la leva transforma el movimiento de vaivén en rotación. Entonces cuando la biela avanza y retrocede, la rueda gira. Bueno, muy bien. Estos sistemas son, fueron y son ampliamente aplicados en la industria, en la transmisión de movimiento. Por ejemplo, se aplicaron muchos en las locomotoras a vapor, en los barcos a vapor, ¿sí? Este movimiento de vaivén, movimiento alternativo, también se utiliza en los motores de los automóviles, ¿sí? Para producir justamente el movimiento alternativo de sube y baja de los pistones, ¿sí? Es decir, que tiene amplia aplicación este tipo de movimiento en máquinas de coser mecánicas, por ejemplo, en máquinas que realizan el grabado de cristales, que es un movimiento justamente de una aguja que va pinchando, eh, o inclusive, bueno, hay distintas tecnologías, pero también se lo puede ver en una maquinita para tatuar, ¿sí? También se puede observar este tipo de mecanismo. Es ampliamente utilizado este tipo de mecanismo.
Bueno, tenemos elementos transformadores del movimiento, acá ya nos vamos más específicamente, ¿sí? Para eso tenemos este esquema, vamos a ver si entra todo acá, en la hoja, a ver, ahí está. Bueno, muy bien. Acá hacemos una gran subdivisión, decimos que los mecanismos sirven para transmitir movimiento o para transformar movimiento, ¿sí? En los mecanismos que sirven para transmitir movimiento, podríamos a su vez diferenciarlos en transmisión lineal o transmisión circular. Transmisión lineal como la palanca, la polea, el polipasto, que el polipasto es un juego de varias poleas interconectadas que sirve, por ejemplo, para levantar pesos. eh, por ejemplo, imagínense sacar un motor de un automóvil, se utiliza el denominado polipasto, donde la ventaja mecánica que se logra es bastante elevada. Supongamos si el motor pesa 500 kilogramos, quizás la persona a través de ese polipasto, o sea, de esa combinación de poleas, puede realizar quizás la décima parte de la fuerza necesaria. Bien, sería para una transmisión lineal. Una transmisión circular, ruedas de fricción, o sea, una rueda que va pegada con otra rueda, poleas con correas, ¿sí? Piñón y cadena, como la bicicleta o la moto, tornillos sin fin que acabamos de ver, y engranajes rectos, cónicos y helicoidales. Bien, quiere decir que en los dos mecanismos principales que hemos visto, de poleas con correas y engranajes, estaríamos hablando de una transmisión de movimiento circular. Bien, y en la transformación de movimientos puede ser en rectilíneo, o sea, de circular a rectilíneo o circular alternativo, que obviamente es rectilíneo alternativo. Bien, circular en rectilíneo tenemos el ejemplo de tuerca y tornillo, manivela torno, que la manivela torno es, imagínense ustedes, una manivela, el ejemplo más clásico sería un aljibe, en el cual, digamos, tenemos la manivela que sube y baja un balde, ¿sí? Que está conectado por una soga, para sacar agua justamente del fondo de este aljibe. Entonces, ese es el movimiento de manivela torno, y piñón y cremallera, que es el que vimos anteriormente. Todo eso transforma el movimiento circular en rectilíneo. Y el circular en rectilíneo alternativo tendríamos la biela manivela, el cigüeñal del automóvil, la leva, que también se utiliza en el automóvil, y una excéntrica, que significa que, digamos, el eje de esa rueda que gira no está en el centro. Bueno, muy bien. Acá tenemos aplicaciones entonces eh, más mecánicas de todo esto. Simplemente véanlo a modo informativo. Tenemos el nombre del elemento, el dibujo, la misión, o sea, para qué sirve y en dónde se aplica, ¿sí? Tenemos algunos conocidos como el embrague, bueno, una rueda libre. ¿Qué más? Tenemos una cruz de Malta, ¿sí? Que transforma el movimiento circular en rotatorio, pero de manera intermitente. Por ejemplo, una cruz de Malta puede ser utilizada en una industria que, digamos, procesa elementos embotellados. Entonces, justo en esa cavidad van circulando las botellas de manera intermitente. Bien, y acá nos habla específicamente de una máquina de taller que se denomina fresadora para producir el cambio automático de herramientas. Engranaje de piñón y cremallera, biela manivela, el émbolo, un pistón, bueno, el cigüeñal, la excéntrica que está, acá tenemos la figura, fíjense que el eje no está en el centro, como les decía, y el tornillo y la tuerca. Bueno, esto véanlo a modo informativo, ¿sí? Eh, Bien, lo que viene enseguida es el tema energía, pero antes que eso, vamos a ir a nuestros simuladores ya conocidos, ¿sí? Que sería el Croclip, y ustedes dirán, ¿para qué el Croclip si ya hicimos sistemas eléctricos? Claro, que resulta que digamos, este simulador también contiene algunos mecanismos, ¿sí? Entonces, acá en donde dice agregar, nos vamos a ir a mecanismos rotacionales, y por ejemplo, podemos, eh, por ejemplo acá, tener gears, que serían los engranajes, observen ustedes, ¿sí?
hemos colocado engranajes, observen ustedes que tienen ejes esos engranajes. Podemos colocar también, a ver qué nos dice acá, saque piñón sería piñón y cremallera. Vamos a ver, bueno, el generador, no vamos a poner el generador porque vamos a poner el motor directamente, que sería chain drive, sería las ruedas dentadas con cadena, las vamos a colocar, fíjense que se pueden acoplar, ¿sí? Observen ustedes, un eje con el otro. Yo ahí he acoplado entonces eh, un mecanismo a rueda dentada y cadena con un mecanismo de engranajes, por ejemplo, y ahora yo lo puedo hacer funcionar. Si lo deseo, lo puedo hacer funcionar. Para eso entonces coloco una batería, ¿sí? Una batería, voy a colocar una llave simple de encendido y voy a colocar obviamente un motor. Y obviamente el eje de ese motor lo voy a conectar con mi sistema mecánico que acabo de realizar. Bueno, obviamente vamos a conectar ese motor, nosotros ya sabemos conectarlo, el positivo por ejemplo entonces lo enviamos a uno de los bornes de la llave, del otro de los bornes nos vamos al motor y del negativo que nos quedó libre nos vamos al que nos quedó libre del motor. Muy bien, y aunque ustedes no lo crean, este mecanismo va a funcionar. Observen cómo está funcionando el motor y por lo tanto está funcionando la rueda dentada con la cadena, ¿sí? Y a su vez, como están conectadas al otro eje, están funcionando los otros engranajes. Observen un detalle. El motor gira a cierta velocidad, ¿sí? Y obviamente, fíjense que ahí nos trata de indicar las RPM, bueno, nos da las RPM, no la da, nos está dando otro valor. Pero podemos observar que en la rueda dentada mayor se produce una disminución de vueltas en ese movimiento. Pero a su vez, estas ruedas están girando, las ruedas dentadas, los engranajes, están girando a mayor velocidad que estas ruedas dentadas grandes, justamente porque estamos produciendo un mecanismo, primero reductor acá, pero después multiplicador. Observen acá, me colocó la cantidad de RPM, 4508, ¿sí? Y acá, a ver si me da, bueno, acá no ha hecho bien, 4508, sigue diciendo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque acá, bueno, cometimos un error diciendo que aumentaban la velocidad. Están conectadas al mismo eje. Entonces, si están conectadas al mismo eje, no van a producir un aumento de la velocidad. Van a girar a la misma velocidad. Y a ver, qué lástima que no tenemos las RPM. Bueno, cuidado ahí con esa equivocación que yo acabo de cometer. Ahí paramos el mecanismo. A ver, ¿qué podemos agregar? Bueno, piñón, piñón y cremallera podríamos agregar, pero lo que pasa es que lo único que veríamos es que va a girar hacia un lado y ahí se va a detener, por ejemplo. Observen, muy bien. Giró para un lado y se detuvo, ¿está bien? Y ahí lo paré, pero ya no vuelve a su posición original. Para eso yo tendría que invertir la polaridad. A ver, veamos si es cierto. Invirtamos esa polaridad así manualmente con el motor, ¿sí? ¿Cómo haríamos? Bueno, el negativo lo enviamos a donde antes estaba el positivo. Esto recuerden que lo hicimos anteriormente con las llaves, pero acá directamente estoy cambiando la polaridad. Vamos a ver si el piñón y cremallera vuelve a su lugar. Efectivamente volvió al otro lugar porque todo giró al revés. Bueno, muy bien. ¿Qué otra cosa podemos agregar? A ver. Bueno, fíjense que podemos agregar, a ver qué vamos a hacer. Vamos a eliminar esta y vamos a ver si podemos lograr, a ver qué ocurre acá. Hemos empalmado entonces eh, dos ruedas dentadas. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si acá logramos
obtener una diferencia de RPM en definitiva. A ver si nos indica acá 4514 y acá nos indica 1505. Acá sí se ha producido la diferencia, por más que no se note, digamos, a la vista, sí se ha producido una diferencia de RPM, ¿sí? Y claro, obviamente porque si ven acá, fíjense, en la chiquitita tenemos la misma que acá. ¿Por qué? Porque comparten el mismo eje. Como comparten el mismo eje, las RPM son iguales, ¿sí? Pero acá observemos que si bien arrancamos en 4514, en el piñón, digamos que sería motor, en este caso, que a su vez sería conducido de este otro, ojo, lo que vemos acá, que si bien arranca en 4514, llega a 1505, por lo tanto se ha producido una reducción de velocidad. Y obviamente, ¿por qué? Y porque vamos de un engranaje más pequeño a un engranaje más grande, por lo tanto las vueltas se han reducido. Bien, y acá no nos sale la RPM, que serían las RPM del motor. Bueno, muy bien, acá les he mostrado un panorama simplemente de lo que pueden hacer ustedes con este simulador, que ya lo tienen, ¿sí? Paramos acá el circuito. Entonces ustedes podrán hacer distintos tipos de mecanismos. Ya vamos a ver si después les agrego un ejercicio con el simulador. Y también tendríamos otro simulador, que es este que está acá, lo voy a abrir acá mismo, que se denomina Gelatran. Bueno, acá yo puedo hacer multiplicidad de cosas. Tengo inclusive hasta test de evaluaciones que puedo ir haciendo para saber cuánto sé de mecanismos en definitiva. Fíjense ustedes que acá me está la opción es máquina simple. Dentro de las máquinas simples tenemos mecanismos de polea simple, que es el que estoy mostrando acá, mecanismo de palanca, ¿sí? De paso, si no sabían lo que era una palanca, ahí lo tenemos. Mecanismo de plano inclinado, ¿sí? Polipasto, como yo le contaba, que sería una combinación de poleas, y el torno, ¿sí? Que sería torno y manivela, que es el ejemplo que les di, por ejemplo, del alquileo. Bien, y acá tenemos distintos tipos de ejercicios que produzcan ventaja mecánica, o para calcular la fuerza aplicada, bueno, etcétera, 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 o aleatorio. Bueno, muy bien. Ustedes se pueden entretener grandemente con este simulador, que también se los voy a enviar. Fíjense, tenemos transmisión de movimiento, fíjense, tenemos ahí el tornillo sin fin, ¿sí? El corona, el engranaje cónico, ¿sí? El engranaje recto, junta de cardan, ¿sí? Que eso se utiliza en los automóviles, poleas, bueno, rueda de fricción. De paso, esto nos sirve muchísimo para ir aprendiendo cómo funcionan los distintos mecanismos. Sistema compuesto de poleas, ¿ven? Acá tenemos ya 4 poleas funcionando, ¿sí? Transmisión por cadena, tren de engranajes, tendríamos 4 engranajes y un tren de engranaje más simple que sería de 3. Bueno, también, digamos, podemos realizar las evaluaciones. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, sistema de transmisión, ¿dónde está? Por poleas. Acá, poleas. Sistema de transmisión por polea. Por ejemplo, a ver, un test, ¿sí? Hablemos de, por ejemplo, de, bueno, general ahí. No, perdón, de poleas. Entonces ponemos, ok, bien. Y ahí les va preguntando, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la pregunta? Sobre el interrogante, bien. Ahí. Dice, ¿cómo se llama el mecanismo de la figura? Ruedas acanaladas, ruedas dentadas, poleas o poleas simples. Bueno, calculo yo que son poleas. Ruedas acanaladas no veo que sean acanaladas, dentadas tampoco. Poleas simples sería una sola polea, para mí son poleas. Vamos a ver si el profesor sabe algo, y algo sabe hasta ahora. Bueno, y así podemos seguir preguntando, ¿sí? Dice, con las ruedas acanaladas no se puede usar una correa. No se puede usar una correa dentada, trapezoidal, de sección rectangular o de sección
circular. Bien, si las ruedas son acanaladas, dentada no se puede usar, ¿sí? Rectangular tampoco y circular tampoco. Se tiene que usar trapezoidal. Uy, perdón. Claro, la trapezoidal es la que tengo que usar, pero acá me dice, no se puede usar una dentada, obviamente, pero trapezoidal sí se puede utilizar. Me confundí en la consigna. ¿Vieron cómo hay que leer bien las consignas? Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué hay que hacerle a la correa para evitar el deslizamiento? Obviamente acá hay tipos de preguntas que tienen que ver mucho con la mecánica, no todas las preguntas son sencillas de responder. Dice, ¿qué hay que hacerle a la correa para evitar el deslizamiento? Dice, pegarla, estirarla, tensarla, colocarla. Bueno, pegarla no, si no, no va a funcionar nada. Estirarla, bueno, sería en sí a la correa no se la puede estirar, pero sí se denomina tensarla, obviamente. Bueno, menos mal que el profesor ahora este, acertó en la respuesta. Y bueno, tengo un 66%, o sea que tengo un 7. Bueno, me voy a conformar por ahora con un 7. ¿O hago una pregunta más? Hago una pregunta más. Sí. ¿Cómo se llama la rueda pequeña del mecanismo de la figura? Piñón, plato, pistón o rueda acanalada. Bueno, esta pregunta por ahí es un poco que por ahí quizás como estos simuladores pueden venir de otro país, le llaman distinto a lo que nosotros conocemos. Yo piñón por ahí le llamaría a justamente una rueda dentada, ¿sí? Plato por ahí se le puede llamar a las grandes. Si lo relacionamos con una bicicleta, piñón sería el chiquito, plato sería el más grande. Pistón no, rueda canalada tampoco. Voy a optar por piñón, ¿sí? Bueno, rueda canalada, bien. Está mal esta respuesta, pero a su vez la pregunta es capciosa porque en ningún momento estoy viendo yo que sea una rueda canalada. ¿Y por qué está mal piñón? ¿Sí? Porque justamente, como les decía, el piñón es utilizada para los engranajes, ¿sí? Y el plato también para los engranajes, y pistón no. Obviamente una rueda canalada. Bien, sigamos, adelante. Esto no va a quedar así. Bien, di una ventaja de las poleas en comparación con los engranajes. Dice, el mecanismo es síncrono, los árboles de transmisión pueden estar lejos, ¿sí? Las ruedas no se rompen, el sistema es más fiable. Me quedaría con que los árboles de transmisión pueden estar lejos, es decir, en definitiva es equivalente a decir que los ejes están separados. Vamos a ver, muy bien, perfecto, me estoy recuperando. A ver si tengo alguna otra pregunta más. Bueno, para tensar bien la correa se puede usar una grapa, una rueda, una leva o un rodillo. Bueno, una opción puede ser un rodillo. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Ya recuperé el 66. Seguimos preguntando. Seguimos preguntando. Bien. Dice, un inconveniente de este mecanismo. La correa se desgasta y hay que sustituirla. El mecanismo es muy ruidoso. Los árboles están lejos. Los árboles deben ser paralelos. Bueno, el inconveniente es el que nombrábamos justamente cuando comparábamos el mecanismo a poleas y el mecanismo de engranaje, que es que la correa se desgasta y hay que sustituirla. Bueno, ya tengo un 71. Bueno, y así ustedes pueden seguir con el test y de cualquiera uno de estos mecanismos, ¿de acuerdo? Podemos continuar, pero bueno, el video ya se nos va a quedar muy largo. Bueno, entonces, fíjense que podemos tener distintos tipos de mecanismos. En cada uno de esos mecanismos yo puedo ingresar y hacer un test, es decir, que no terminaríamos nunca. Sí, obviamente aprenderíamos muchísimo, por supuesto. Y acá me muestra una parte de 3 dimensiones, pero que no funciona. La voy a tratar de activar, pero no, como es demo, me dice que no va a funcionar. El tema es que este programa simulador no he logrado encontrarlo nunca más. No es nuevo este programa simulador y como bien digo, no he logrado encontrarlo nuevamente. Así es que nos quedaremos con 2 dimensiones solamente. Bueno, este simulador se los enviaré oportunamente.
Y bueno, vamos a continuar con los apuntes para que ustedes vayan, practiquen y aprendan todo lo que quieran, ¿sí? Y vamos a pasar al tema energía. Bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más corto posible. Es un tema muy amplio y en el caso de tecnología, más bien, digamos, nuestro interés estaría basado en la problemática energética. Es decir, eh, en tecnología tendríamos que ver la mejor manera de producir energía, ¿sí? Con la menor contaminación, ¿sí? Y aprovechando los recursos de mejor manera, es decir, obteniendo un rendimiento lo más alto posible, ¿sí? Bien, obviamente la humanidad ha, digamos, eh, pasado diversas crisis energéticas, ¿sí? Por ejemplo, en los años 70, 1970, hubo una gran crisis energética. Si bien la humanidad nunca tiene que olvidarse que la energía no es gratis producirla, ¿sí? Tiene un cierto costo de recursos, por lo tanto no hay que desperdiciarla. ¿Qué significa esto? Que cuando, por ejemplo, tú dejas una luz encendida en un lugar de manera innecesaria, es decir, que nadie está utilizando ese lugar, ahí se está produciendo un gasto innecesario de energía. Que eran, bueno, pero no pasa nada, es una simple luz prendida que supongamos puede estar eh, consumiendo 10 watts, imaginemos. Bueno, muy bien. Esos 10 watts, si los multiplicamos por la cantidad de hogares que se les ocurre desperdiciar esa energía, vamos a tener gran cantidad de potencia traducido en tiempo que sería energía. Y el problema que, imagínense, para estar generando esos 10 watts, por ejemplo, de energía en una hora, quizás tengamos que quemar más de 1 litro de combustible fósil para justamente mover los generadores que van a producir esa energía. Entonces, la energía no es gratis, ¿sí? Siempre, siempre vamos a tener, en última instancia, un costo. Por más que digamos, no, pero si hemos instalado paneles solares, claro, pero los paneles solares tuvieron un costo inicial, ¿sí? Que se amortiza en el tiempo, es decir, se recupera ese costo que yo he realizado, esa inversión que he realizado, pero en el tiempo se recupera, no se recupera inmediatamente. Por lo tanto, sigues, digamos, si desperdicias la energía, sigues en definitiva gastando dinero. Bien, ningún sistema es gratis, ¿sí? Bueno, muy bien. Acá lo primero que tenemos que completar, de hecho ustedes lo tienen que ir completando en el cuadernillo, es la definición de energía a nivel general y físico, donde lo podemos decir de la siguiente manera. Energía es la capacidad de un sistema físico para producir un determinado trabajo. A ver, ¿qué significa esto? Volvamos al ejemplo de la lamparita encendida. ¿Cómo encendió la lámpara? Es decir, ¿necesitó energía eléctrica para que esa lámpara encendiera? Obviamente, ¿sí? Es decir, tuvimos que tener una fuente de energía eléctrica, ¿sí? Que fuera capaz de impulsar a los electrones a través del conductor y que venciera la resistencia, si hablamos de una lámpara de filamento, que venciera la resistencia de ese filamento, que lo atravesara y fuera capaz de llevarlo a la incandescencia, es decir, fuera capaz de llevarlo al rojo vivo y en función de eso generar luz. Obviamente, si estamos hablando de otro tipo de lámpara, por ejemplo, una lámpara LED, esos electrones impulsados por esta fuente de energía tienen que vencer digamos, o poner en funcionamiento un circuito electrónico que transforme un determinado tipo de energía en otro para poner en funcionamiento esos LED. Es decir, que justamente hablamos de que es la capacidad de un sistema físico, ¿sí? Para producir un trabajo. La energía entonces sería eso en términos de conceptos físicos. ¿Y esto se traduce de qué manera? Y, por ejemplo, el, el trabajo necesario
para llevar cierta cantidad de electrones del generador a la lámpara eléctrica y de vuelta al generador, ¿sí? Eso sería un trabajo físico, un trabajo de un sistema físico, y para eso necesitamos energía, obviamente. Bueno, muy bien. Bueno, acá hablamos de los distintos tipos de energía, comenzando con la energía muscular, que en la antigüedad fue la principal fuente de energía, y obviamente esa fuente de energía se sacaba de la esclavitud. Bien, entonces acá esta energía muscular que se la aplicaba para producir movimiento, ¿sí? Y que luego de hombres fue sustituido por animales, por caballos, por ejemplo, ¿sí? Es energía química en definitiva. Es decir, la energía muscular es energía química, ¿de acuerdo? Que obviamente se transforma en energía mecánica. Bueno, muy bien. Acá nos pregunta, ¿existirán otros tipos de manifestaciones fundamentales de la energía? ¿Cuáles? Bueno, si bien en el enfoque sistémico, en el apunte del enfoque sistémico ya hemos hablado de estos 6 tipos básicos de energía, los volvemos a nombrar y comenzamos con la eléctrica, ¿sí? La química, la mecánica, la térmica, la radiante y la nuclear. Recuerden que esos serían los 6 tipos básicos de energía y que tenemos subderivaciones de estas energías. Por ejemplo, energía cinética y potencial es energía mecánica. La energía que por ahí le denominamos calórica se refiere a la térmica. La energía de la luz, que por ahí le denominamos lumínica, en realidad sería de luz visible o luz infrarroja o ultravioleta, sería energía radiante. Bien, y así cada uno de los distintos tipos básicos de energía tienen a su vez sus subdivisiones energéticas. Bueno, acá hablamos un poco de las fuentes de energía, ¿sí? Nos dice que la mayor parte de la energía que aprovecha la humanidad proviene del Sol, ¿sí? Y acá tenemos un esquema que así lo representa. Vamos a ver si lo podemos ver completamente. Bien, observen que de toda la energía radiante proveniente del Sol, ¿sí? Solamente se utiliza un bajo porcentaje en la Tierra. La mayoría es reflejada por la atmósfera y la Tierra nuevamente al espacio, ¿sí? Es decir, se emite nuevamente energía desde la Tierra. Pero bueno, la energía que se aprovecha se puede aprovechar justamente para medios naturales, como estamos viendo acá, radiación solar incidente, en producir, por ejemplo, el crecimiento de plantas que posteriormente van a ser utilizadas por animales para su alimentación y posteriormente por el hombre. Ahí estaríamos hablando de un aprovechamiento natural. Ahora bien, eh, durante gran cantidad de años, ¿sí? Se han producido procesos geológicos de pequeños peces marinos y algas y grandes animales también, donde han dado origen a la producción del petróleo, ¿sí? Y el hombre descubre el petróleo hace varios años atrás, no tantos, poco más de 100 años, ¿sí? Entonces, donde a través del petróleo, que en un principio lo utiliza como combustible, así como tal el petróleo, pero posteriormente lo comienza a refinar y a utilizar otro elemento que también está disponible en los pozos de petróleo, que sería el gas natural. Bien, todo ese petróleo entonces lo purifica, lo destila y lo transforma en distintos combustibles. Por ejemplo, nafta, fuel oil, gasoil, gas, gas natural inclusive, ¿sí? Bien, y que se utilizan eh, digamos, en aplicaciones domésticas, por eso nos está mostrando una cocina, en aplicaciones
mecánica, es decir, en el transporte, a partir de la nafta o algún otro combustible. En el caso del fuel oil me está mostrando una central térmica, donde la central térmica justamente funciona con un combustible fósil, ¿sí? Denominado así porque proviene del petróleo, eh, el cual mediante el calentamiento del agua produce vapor. Ese vapor se pone a presión, ¿sí? Y se hace pasar por turbinas de vapor, donde estas turbinas están solidarias con un generador eléctrico, y a partir de eso se produce entonces la energía eléctrica, ¿sí? Bien, eh, ¿qué más tenemos? Tenemos una central hidráulica, bueno, pero esto ya proviene del ciclo hidrológico, o sea, del ciclo del agua, ¿sí? Se almacena el agua en grandes represas, a gran altura, se hace correr el agua por diferencia de altura, gana velocidad, y entonces tenemos centrales hidroeléctricas que me van a producir también el movimiento de una turbina de agua, la cual va a terminar justamente en un generador eléctrico. Bien, y obviamente acá tendríamos transformación de energía mecánica en eléctrica. Por otro lado, gracias a los vientos, ¿sí? A las olas, podemos producir electricidad gracias a los generadores eólicos, ¿sí? Obviamente gracias a la radiación solar directa en un panel solar también podemos producir electricidad. Mediante medios químicos, por eso nos muestra una pila, también podemos producir electricidad. Y mediante la electricidad podemos producir energía lumínica, mecánica, podemos producir la calefacción, electromagnetismo, donde acá estarían varias de las aplicaciones que nombramos de los sistemas eléctricos en el tema anterior. Bueno, muy bien. Acá nos está diciendo que el Sol baña la Tierra con muchísima más energía de la que podríamos necesitar, ¿sí? Y nos habla de porcentajes, que el 30% se refleja a la atmósfera, ¿sí? El 50% es absorbido por la Tierra y luego irradiado, y fíjense, solamente el 0,06% alimenta la fotosíntesis, o sea, el proceso natural. Bien, bueno, nos habla de que el Sol ha estado enviando energía durante varios millones de años, lo hará por varios millones de años más, y acá me pide completar un esquema, ¿sí? Referido a los tipos de energía. Muy bien. Acá, obviamente, esquema que ustedes tienen que completar en su cuadernillo. Fíjense que tenemos la energía potencial y la energía cinética, donde anteriormente les nombré que eran casos particulares de la energía mecánica. Eso es lo que vamos a completar ahí. Y acá nos dice la potencial. ¿De qué energía depende? De la altura o también de la configuración. Vamos a anotar. A ver, no nos va a entrar en minúscula tampoco. Bueno, ahí tampoco. Altura o también de la configuración. Bien. ¿Qué significa esto de altura o configuración? Bueno, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un objeto a cierta altura, decimos que tiene cierta energía potencial. Por ejemplo, un tanque de agua que está eh, encima de una casa, ese agua que está almacenado, tiene entonces energía potencial, porque está disponible para realizar un trabajo, en definitiva. ¿Y qué trabajo puede ser? A ver, pensemos en una represa. Tenemos agua almacenada a cierta altura, tenemos cierta energía potencial, es decir, cierta energía mecánica, para posteriormente, digamos, golpear unas aspas de una turbina y en consecuencia producir electricidad. Y la configuración se refiere, por ejemplo, imagínense a un resorte estirado, ¿sí? Si yo estiro un resorte, este resorte está configurado en estiramiento, yo lo suelto y es capaz de generar un cierto trabajo ese resorte. O también imagínense un arco y una flecha, donde yo voy a tener un cierto estiramiento, voy a estar ganando energía potencial que posteriormente va a ser aplicada en el lanzamiento de la flecha. A eso se refiere con configuración. Bueno, y acá la energía cinética tiene que ver con el movimiento.
movimiento que en definitiva también tiene que ver con la velocidad de los objetos. Bien, acá la energía térmica está completa, está presente en la combustión o en el calentamiento por frotamiento de dos o más objetos. Bien, acá me habla que es una energía que tiene, digamos, características de reserva, utilizada en pilas, en los músculos, en las baterías, vamos a notar enseguida acá. Entonces estamos hablando justamente de una energía química, porque es energía que tiene características de reserva, entonces, ¿sí? Utilizada en pilas, en baterías o en músculos. Obviamente esa energía disponible en los músculos estará siempre y cuando el cuerpo humano sea alimentado correctamente, obviamente. Bien, si sigamos acá donde nos dice circulación de corriente, obviamente estamos hablando de energía eléctrica, ¿sí? Se manifiesta por la circulación de corriente. Acá la energía que se manifiesta por radiaciones electromagnéticas, como rayos ultravioletas y infrarrojo, y además los visibles, estaríamos hablando de la energía radiante, y posteriormente la energía nuclear, que me dice que se obtiene mediante la fisión de núcleos de uranio, ¿sí? Sería, eh, digamos, un mineral que se encuentra en la Tierra, ¿sí? Eh, que, bueno, acá me explica qué es la fisión de núcleos. Es la división del núcleo por un bombardeo con neutrones. Y ese bombardeo, a su vez, produce mayor divisiones de núcleos, ¿sí? Y se produce lo que se denomina reacción en cadena. Este proceso se llama fisión de, en este caso, núcleos de uranio. Eh, es distinto a la fusión, que esa es la que se produce en el Sol. El fenómeno de fusión se produce en el Sol, el de fisión se produce, por ejemplo, en los reactores nucleares, que donde se produce justamente la división del núcleo mediante el bombardeo de neutrones. Bueno, esta parte de acá es bastante importante, donde me habla de que el Sol es la fuente primaria de energía, ¿sí? Ya que otras energías se producen gracias a su presencia. Entonces, tenemos que gracias al Sol tenemos los combustibles fósiles, los vientos, las corrientes de agua, la biomasa, donde la biomasa es algo así como, digamos, la acumulación de desechos orgánicos, ¿sí? Mediante entonces la aplicación de la luz y calor proveniente del Sol, durante cierto tiempo eso se va a descomponer, todo ese material orgánico se va a descomponer y va a producir gas metano, donde el gas metano obviamente se utiliza como combustible para poner en funcionamiento, por ejemplo, una central de energía. Bien, las que no tienen origen en el Sol y que derivan del proceso cósmico que dio nacimiento al sistema solar, tendríamos la geotérmica y la nuclear. Porque claro, ahí tendríamos el uranio entonces. La geotérmica sería en definitiva el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Bien, y otras quizás menos importantes, pero no por eso las podemos dejar de lado, que sería la fuerza de atracción gravitatoria Sol, Tierra y Luna, que produce las mareas. Mediante las mareas, que sería la elevación del nivel del mar, se puede generar energía eléctrica también. Bueno, acá me habla de datos acerca de la cantidad de combustible que se utiliza a nivel mundial. Bien, y esto me sirve como introducción para justamente ver este tema de los recursos renovables y no renovables, es decir, fuentes de energía no renovables y renovables. Bueno, ¿cómo las vamos a definir nosotros? Las no renovables vendrían a ser aquellas cuya renovación es muy lenta, ¿sí? Por ejemplo, el petróleo. La formación del petróleo llevó millones de años, ¿sí?
Y en particular las vamos a definir porque la velocidad con la que el hombre las consume es mucho mayor con que se producen. Entonces, vuelvo a repetir, las fuentes de energía no renovables se producen mucho más lentamente de la velocidad con que el hombre las consume. O sea que el hombre las consume a mayor velocidad con las que se producen naturalmente. Bien, y acá obviamente podemos nombrar los combustibles fósiles y los nucleares. Bien, y las renovables son aquellas que se pueden reconstituir o renovar con cierta facilidad, ¿sí? Es decir, diríamos, donde la velocidad de producción es mayor a la velocidad de consumo. Bueno, entonces acá podemos nombrar distintas fuentes de energía renovables. Por ejemplo, no los voy a anotar, si no se me va a correr todo acá. Podríamos nombrar el agua, ¿sí? Podríamos nombrar la madera, podríamos nombrar los vientos, ¿sí? Bueno, la biomasa, el carbón vegetal ya están acá. Podríamos nombrar entonces la energía hidráulica, ¿sí? La solar también, ¿sí? Serían renovables o inagotables en algunos casos. Ojo, inagotables haciendo de cuenta que en función, digamos, de la vida de una persona pueden resultar inagotables, ¿sí? Pero en algún momento llegarán a su fin. Bien, perfecto. Ustedes siguen completando si es que me quedó alguna por completar. Acá tenemos entonces nuevamente ese esquema donde tenemos las fuentes de energía. En este caso, como vemos combustibles nucleares, veremos entonces las no renovables. Todo esto sería la actividad que ustedes tienen que ir realizando de esta parte de energía, ¿sí? Tendríamos entonces acá los combustibles nucleares, nos han colocado plutonio, que también sería uno, y el uranio sería el otro. Bueno, muy bien. Sería entonces lo que tendríamos que colocar acá. Bueno, y acá entonces tendríamos los combustibles nucleares por acá, y por acá que nos está dando la pista de carbón mineral, se refiere a que tendríamos los combustibles fósiles acá. Combustibles entonces denominados fósiles. Bueno, entonces obviamente acá tendríamos el petróleo, el gas. Bueno, tengo que achicar la letra para que entre ahí. Bueno, muy bien. Bueno, y acá obviamente que estamos viendo la madera, seguramente, obviamente son recursos o fuentes de energía renovables. Bueno, acá entonces podemos nombrar la madera, el agua, los vientos, la biomasa, el carbón vegetal, etcétera, etcétera, ¿sí? El sol, bueno, todo eso es lo que ustedes deben ir completando acá. Bien. Obviamente entonces acá nos aclara también que los combustibles fósiles producen una alta contaminación ambiental. De hecho, ustedes calculen que la humanidad viene tirando carbón desde las revoluciones industriales, es decir, hace más de 200 años que la humanidad viene tirando carbón a la atmósfera. Y eso ha producido varios problemas. Ha producido el efecto invernadero, ¿sí? Ha producido la disminución de la capa de ozono, ha producido también la lluvia ácida, es decir, todas las acciones, ¿sí? De tirar alegremente a la atmósfera desechos, ¿sí? Como dióxido de carbono, como azufre, y los distintos gases como metano también, eh, digamos, a la humanidad no le ha resultado gratis, se le ha vuelto en contra. ¿De qué manera se le ha vuelto en contra? Justamente produciendo el denominado cambio climático, lo cual se está viendo de alguna manera eh, que afecta en definitiva al planeta y bueno, se puede ver muchísimo más con el paso del tiempo. Eh, si bien la humanidad en estos años
20 años para atrás firmado tratados, por ejemplo, en la disminución del uso del carbón, justamente la disminución de la producción de combustibles fósiles y en la mayor aplicación de las energías alternativas, ¿sí? Como por ejemplo la solar, la eólica, la hidráulica. Eh, Todavía queda mucho por andar, es decir, existen muchísimos combustibles fósiles que se están utilizando. De hecho, la mayor cantidad de combustible que utiliza la humanidad, podemos arriesgarnos a decir, en un 80% se trata de combustibles fósiles y las energías alternativas vienen muy por detrás. Y bueno, eh, probablemente haya motivos económicos por las cuales no se dejan de utilizar los combustibles fósiles y no se le da un mayor impulso a las energías alternativas. Bueno, muy bien. Acá estamos hablando de esos porcentajes. Fíjense, 78% fósiles, biomasa hidráulica el 18%, la nuclear el 4%. Bien. Bueno, y acá por último vemos algo de transformaciones de energía. ¿Sí? Fíjense, eh, cuando nosotros vimos el tema de enfoque sistémico, vimos que muchos productos tecnológicos transformaban en su funcionamiento una energía en otra. Entonces, por ejemplo, si hablábamos de una lámpara eléctrica, la lámpara eléctrica transforma la energía eléctrica en luz y calor, o sea, en energía radiante y energía térmica. Un motor eléctrico, por ejemplo, transforma la energía eléctrica en energía mecánica o cinética de rotación y en también calor, en vibraciones, etcétera, etcétera. Es decir, que la energía se transforma, y acá un dato importante a tener en cuenta del principio de la conservación de la energía no se destruye, sino que se transforma siempre de una forma en otra. Obviamente, y relacionándolo también con el enfoque sistémico que vimos, la energía que ingresa al sistema es transformada en un 100% por ese sistema, pero no la totalidad, o sea, el 100% en energía útil. Tenemos energía útil y también tendríamos residuos, ¿sí? Siempre vamos a tener residuos en las transformaciones de energía, lo cual hace que no exista la máquina ideal que transforma energía en un 100%. Bueno, y acá tenemos un esquema con esos distintos tipos de transformaciones de energía. Vamos a ver si los interpretamos. Observen ustedes que acá alrededor tenemos distintos tipos de energía: energía solar fotovoltaica, energía hidráulica, energía geotérmica, energía solar, combustible, energía nuclear, energía mareomotriz, o sea, de las mareas, y energía eólica. Bien, en la energía solar fotovoltaica tenemos que obviamente la energía proviene del sol y utiliza un producto tecnológico denominado célula fotovoltaica para justamente a partir de la energía solar convertirla en electricidad. La energía hidráulica aprovecha la energía potencial almacenada en el agua de embalse, ¿sí? Donde esa agua a presión, digamos, mueve una turbina y esa turbina mueve un generador, como lo tenemos relacionado acá. La energía geotérmica, ¿sí? Produce justamente, es, digamos, normalmente agua a cierta temperatura, donde justamente en una caldera se aprovecha en una caldera ese vapor, se pone a presión, se mueve una turbina y a su vez el generador, aclarando que las turbinas de una central hidráulica y de una central térmica no son constructivamente iguales. Bien, acá me habla también de que mediante la energía solar podemos producir el calentamiento de agua y a su vez el vapor, turbina, generador. Bien, obviamente la energía solar aprovecha los rayos solares. Bien, y acá el combustible, como por ejemplo el carbón o el fuel oil o algún otro combustible fósil, utilizado, ¿sí? Para producir energía térmica, y esta energía térmica en una caldera se pone a presión, ¿sí? Se mueve la turbina y el generador eléctrico. Es decir, estamos viendo los
miles de caminos para producir electricidad. Bien, a partir de la fisión nuclear que se produce en un reactor nuclear, se produce la energía nuclear para producir energía térmica y bueno, el camino para allá es calentar agua, eh, producir vapor a presión, mover turbina, generar electricidad. Aprovechando las mareas, o sea, la diferencia de alturas del mar en las distintas horas del día, producimos energía mareomotriz, que eso produce energía cinética de rotación, que moverá una turbina y a su vez el generador. Bien, y aprovechando el viento, producimos energía eólica, ¿sí? Lo cual a través de un aerogenerador producimos energía cinética de rotación y a su vez producimos electricidad. Bueno, muy bien. Cada producto tecnológico que funciona con energía eléctrica siempre va a producir una transformación de energía equivalente a útil y a residuos. Bueno, muy bien. Y acá nos vamos despidiendo con esta frase que tenemos acá, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Bueno, muy bien. Entonces, esto ha sido todo. Ya con estas clases nos estamos despidiendo. Si ustedes observan, hemos llegado al final del cuadernillo con el tema sistemas mecánicos y energía. Obviamente ustedes tendrán que observar todo este video y a partir del mismo resolver las actividades de mecanismos que estaban más arriba, completar lo que tengan que completar en este cuadernillo y bueno, realizaremos algunas actividades sobre el tema de energía, seguramente a través de cuestionarios. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la atención y ha sido todo. Nos estamos viendo.